El tema de hoy, normalmente no digo el tema, pero hoy sí lo voy a decir. El tema de hoy está bueno. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Ese es el tema del nombre que voy a estar desarrollando, porque sé que mucha gente tiene esa inquietud y quieren saber cuál es el propósito que tiene Dios para cada uno de nosotros. Amén. Quiero usar para comenzar esta predicación un mensaje que escribió el pastor Tommy Moya en su muro en Facebook. Lo subió la semana pasada y me gustó y lo quiero utilizar como referencia para iniciar esta reunión. Es algo que viene en Filipenses, usó este versículo, Filipenses capítulo 2, verso 5. Dice textualmente así: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y dice en el verso 8 que estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, dice, hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. En el reino del amado Hijo, que es el reino al que pertenecemos, en este reino, la verdadera realeza no se expresa por la marca de la ropa que tú usas, no se expresa por el tamaño de la casa que tú tengas o por la marca del carro que usamos. La verdadera realeza se expresa a través de la humildad. Amén. Ahora, la realidad de la realeza del reino de Dios no se podría entender ni tampoco se podría explicar usando un estándar humano, porque el reino de Dios no es de este mundo. Eso nos queda claro. Una de las mayores inconformidades que tienen la mayoría de personas, la mayoría de hombres y la mayoría de mujeres, hablo de una inconformidad, es que sienten que su vida es una vida que no tiene propósito. Y generalmente cuando no hay propósito, la gente se siente inconforme con la vida. ¿Por qué? Porque cuando no sabemos a dónde vamos y no podemos identificar qué es lo que sigue en mi vida, eso empieza a generar un vacío en el interior, en el corazón. Y ese vacío hace que las personas se sientan insatisfechas, que se sientan desmotivadas con todo lo que están haciendo y con lo que han alcanzado, con lo que han logrado hacer. Entonces, la falta de propósito en la vida es lo que abre la puerta a la frustración. Amén. ¿Qué genera una falta de propósito? Genera frustración. Cuando nos sentimos vacíos, cuando nos sentimos frustrados por no tener un propósito en la vida, ¿saben que también es afectado? Se afecta la motivación, se afecta también la creatividad, se afecta también el emprendimiento. Porque la gente dice, ¿para qué emprendo si yo sé que el resultado no va a ser el bueno? Hay una frustración, todo lo que hago me sale mal.
hay una frustración. Todos yo creo que nos hemos sentido en alguna vez en la vida o vacíos, o frustrados, o insatisfechos. Cuando nos sentimos de esa manera, vacíos, o nos sentimos frustrados por no tener un propósito, se afecta todo lo que está a mi alrededor. ¿Y saben a dónde se va la motivación? Se va a la calle, sale de nosotros. Si alguno de ustedes no tiene una idea muy clara de qué es lo que sigue en su vida, es decir, Dios, a ver, ya llegué hasta aquí, ¿ahora qué sigue? Ya sé de dónde vengo, pero ¿ahora qué sigue? Si alguno de ustedes tiene esa inquietud en su vida, le va a hacer muy bien, muy saludable para su vida, entender lo que dice 2 de Timoteo capítulo 1 en el verso número 9. ¿Qué dice esta escritura? Dice la palabra que Dios nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los siglos. Ahora, ¿te sientes mal porque no sabes a dónde vas? ¿Te sientes mal porque te has dado cuenta que tu vida no tiene dirección, rumbo y propósito? ¿Saben algo? Escucha lo que te voy a decir. La falta de humildad hace que la gente se sienta frustrada. La falta de humildad. ¿Por qué? Porque no tiene definido cuál es el propósito de su vida. Estoy hablando de la falta de humildad. Y aquí la gente puede decir, pastor, ¿qué relación tiene la humildad con tener propósito? ¿Qué relación tiene? Se los voy a explicar. Normalmente, las personas se sienten mal cuando el propósito de su vida no está bien definido. Y ese sentimiento es muy común en el mundo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas siempre está tratando de encontrar un motivo o un propósito o una razón para vivir. Eso es casi en todo el mundo. Ese es un sentimiento muy común, pero es un sentimiento del mundo, porque el mundo no tiene Cristo. Ahora, si yo soy un hijo de Dios, esto es otro tema. Yo tengo que entender que no fui llamado por Dios. Escucha, tú no fuiste llamado por Dios para que tú tuvieras un propósito de vida personal. Amén o no amén. Tú no fuiste llamado por Dios para buscar un propósito, el propósito de tu vida. ¿Por qué? Porque Dios ya tiene un propósito para todos nosotros. Un propósito que es eterno y que ya está listo para que todos entremos en su propósito. Amén. Ahora, les hago una pregunta. ¿En qué deberíamos estar enfocados? ¿En encontrar un propósito para nuestra vida o en ser parte del propósito de Dios? ¿A dónde tendríamos que estar enfocados? Ahora, ¿en qué se enfocó Pablo después de que Pablo tuvo una conversión? Pablo se fijó o se alineó a buscar un propósito y una razón para su existencia. Yo te hablo de Pablo, ese Pablo que venía de ser perseguidor, tuvo el encuentro con Jesús,
tuvo una revelación de Cristo, ¿qué estaría pensando Pablo? ¿Será que Pablo se estaba enfocando en un propósito para su vida? ¿En qué se enfocó Pablo? En el propósito eterno de Dios. ¿Saben qué es lo que es contrario a la humildad? Orgullo, y otra forma de decir lo que es soberbia. Lo contrario a la humildad es soberbia. Soberbia es un sinónimo de orgullo. Soberbia, según lo que dice el diccionario, la soberbia, dice el diccionario, que soberbia significa un sentimiento en el que nos valoramos por encima de los demás. Un sentimiento que nos valoramos nosotros por encima, por arriba de todos. Eso quiere decir, en lo que estoy yo tratando de llevarlos, quiere decir que si cualquiera de ustedes está tratando de encontrar un propósito personal a su vida, tengo que decirles que atrás de esa búsqueda hay una actitud de soberbia. ¿Por qué? Porque estoy pensando yo, ¿qué es más importante para mí? Y estoy pensando que lo más importante para mi vida es que yo tenga un propósito. Y a veces creyendo equivocadamente que mi propósito es más importante que el propósito eterno de Dios. ¿Me estoy explicando? Piensen algo. ¿Qué pasaría si mañana tienes un encuentro con la rama de la vid, y en la plática se acercara contigo y te dijera que se siente mal porque no ha podido encontrar un propósito para su vida? ¿Qué le dirías a la rama? ¿Sabes qué tendríamos que decirle? Rama, afuera de la vid nunca vas a encontrar un propósito que tenga valor para tu vida. El propósito de la rama de la vid está en la vid. No está fuera de la vid ni separada de la vid. Entonces la rama va a tener propósito si va a permanecer en el árbol, y esa permanencia en el árbol es lo que le va a dar sentido y propósito a su vida. Amén. Fíjense bien, uno de los libros cristianos más vendidos en el medio evangélico es un libro que se llama Una vida con propósito. Levante la mano si lo han oído alguna vez. Una vida con propósito. Yo creo que es uno de los libros más vendidos. Ahora, si alguno de ustedes está tratando de encontrarle un propósito a su vida, un propósito personal a tu vida, yo te recomiendo que leas ese libro de principio a final. Pero si tú quieres caminar en el propósito eterno de Dios, ese libro no es lo que tú necesitas. Amén. Ahora, ¿por qué lo digo? ¿Qué tiene más peso? ¿Encontrar un propósito de vida personal que es temporal, o encontrar y ser parte de un propósito que es de Dios y que es eterno? ¿Qué debería de tener más peso? Un propósito eterno, no un propósito temporal. Porque si alguien está buscando un propósito personal, lo más que va a durar es 120 años. Pero el propósito de Dios no es para 120 años, es un propósito eterno.
Una vida con propósito, este libro, por lo menos marca 5 propósitos por los cuales tú deberías estar trabajando. Y los 5 puntos tienen que ver contigo, no con Cristo. Y vas a encontrar cómo desarrollar una vida con tu propósito, pero si tú vives por tu propósito, el responsable de tu vida tendrías que ser tú. Pero si yo vivo una vida con propósito y que sea el de Dios, el que se va a encargar de mi vida no es Daniel, es Dios. Porque todo lo que camina en el propósito y en la intención y en la voluntad de Dios, Dios lo levanta, Dios lo fortalece, Dios lo anima, Dios lo sana, Dios lo cura, Dios lo prospera. Porque es de Dios. Esa es la intención de Él. Una cosa es la intención de mi corazón y otra cosa es la intención del corazón de Dios. Entonces, la motivación de la vida de cada uno de nosotros no debe ser una motivación temporal. Nuestra motivación debe ser aquello que es eterno, que es para siempre. Ahora, ¿saben qué necesitaría yo para encontrar un propósito personal en mi vida? Para que yo pueda encontrar un propósito personal para mí, ¿saben qué necesitaría? Yo necesitaría poner en primer lugar a Daniel, a mi carnalidad, para que yo pudiera encontrar qué es lo que me motiva en la vida. ¿Y por qué tendría que usar la carne para encontrar el propósito de mi vida? Porque la carne, mis hermanos, es egoísta. La carne solamente busca lo suyo, no busca el bien de los demás. Si tú estás buscando un propósito personal para tu vida, entonces el propósito de Dios ya no sería el primero, sería el segundo. ¿Y saben algo? Dios nunca es segundo, Dios siempre es primero. Recuerden lo que les dije al principio del mensaje. La verdadera realeza se expresa a través de la humildad. Propósito eterno no es una doctrina. Propósito eterno es una expresión de vida. Por definición, ¿qué es propósito eterno? Es el deseo de Dios de dar a conocer a través del Hijo su propia vida, la vida de Dios, impartiéndose en la iglesia para que Cristo sea el todo en todos. Ese es el propósito de Dios. Darse a conocer. Darse a conocer a través de su Hijo, de Jesucristo. Jesucristo impartido a nuestra vida, impartido y manifestado, porque sabemos que Cristo es todo en todos. Propósito eterno, entonces, no se trata de autoexpresarnos a través de nuestra vida. Se trata de expresar a Cristo, de expresar al Hijo. Amén. Y que el Hijo se exprese a través de mi vida en todo lo que es mi vida. ¿Para qué? Para que yo dé a conocer con mi vida, que dé a conocer a Dios y que la gente pueda ver a Dios a través de ti. Amén. Mis hermanos, yo creo que por falta de esa iluminación hemos pasado por alto que el propósito de Dios ya viene
integrado por default en nuestra nueva naturaleza. Propósito eterno tiene que ser revelado y tenemos que tener esa iluminación del Espíritu para que el Espíritu nos haga poder entender lo que el propósito significa. Pero el propósito eterno de Dios es parte del ADN en mi naturaleza. Por eso, la manifestación de Cristo a través de tu vida, a través de mi vida, mis hermanos, esto tiene que ser una expresión natural. Una expresión que no es actuada, no es fingida, es real. Y mucha gente va a llegar a conocer a Dios a través de que te conozcan a ti. Porque por naturaleza fuimos llamados para expresar la vida del Hijo de Dios a través de nuestra propia vida. Eso está implantado en nuestra naturaleza. Mucha gente se pregunta, pastor, ¿cuál será el propósito de Dios para mi vida? Yo no estoy tan seguro, no me acuerdo haber preguntado cuál es el propósito de mi vida. A lo mejor sí, no me acuerdo. Pero yo sé que hay mucha gente que tiene esa inquietud. Inclusive a mí, si me lo hubieran preguntado hace 10 años, pastor, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Yo le hubiera dicho, ponte a orar, que Dios te lo muestre. ¿Para qué fui llamado en Cristo? Es más, ¿para qué estás sentado hoy aquí? ¿Para qué? ¿En qué ministerio, pastor, se va a manifestar el propósito de Dios en mí? Esa es otra inquietud. Y hace rato le decía a Tony, yo no me acuerdo nunca haber dicho, wow, yo deseo ser pastor. Jamás. Yo sabía que tenía que servir, porque así nos enseñaron, había que servir. Pero nunca fue, a Dios, ¿en qué me vas a usar, Dios? Yo no sabía. Y nunca dije, será en esto, será en aquello. Cuando Dios nos llama a venirnos para acá, yo no creas que dije, wow, se está cumpliendo el propósito de Dios para mi vida. Yo no tenía tan claro a qué venía. A veces digo que la ignorancia se vuelve buena en algún sentido, porque cuando tú quieres cuestionar de más, a lo mejor cuestionarte de más hace que ya no hagas lo que ibas a hacer. Si yo me hubiera puesto a analizar con pesos y centavos qué iba a pasar con mi vida y la vida de mi familia, la matemática me hubiera dicho, no te vayas. ¿Cómo le vas a hacer? Pero no crean que fue porque hicimos una determinación sabia, consciente. De una manera inconsciente, yo creo que animados por el Espíritu, Dios nos hizo decir sí a todo, sin mirar lo que iba a venir, sin medir las consecuencias. Yo les he dicho que cuando llegamos aquí, rentamos un departamento, era el 3er piso, 3 pisos. Y no podíamos pagar la renta. Y llegábamos con ese llamado divino de Dios. Y un día nos encontramos desde la planta baja hasta el 3er piso, letreros que decían, paguen morosos. ¿Cómo te sentirías si piensas que estás haciendo el sueño de Dios y encuentras letrerotes de esos desde que empiezas a subir hasta que llegas a tu casa? Uno no pensaría que eso va a pasar, pero pasó. Pero ¿saben algo?
Dios nos seguía impulsando. Dios nos seguía impulsando y me seguirá impulsando. Diga a la gente lo que diga y haga a la gente lo que quiera hacer. Porque el llamado no se sella por el número de personas que tengo yo aquí. El llamado se sella porque así lo selló Dios. Dios no tiene un propósito individual y personal para cada persona. Dios solamente tiene un propósito y es el mismo propósito para todos nosotros. Es uno solo. ¿Para qué fuimos llamados en Cristo? Para ser participantes del propósito del Padre. ¿En qué ministerio se va a manifestar el propósito de Dios en mi vida? El propósito eterno no se va a manifestar en un ministerio, se va a manifestar en tu vida. El propósito eterno de Dios se va a manifestar en tu casa, se va a manifestar en tu trabajo, se va a manifestar en todo lo que tú hagas. Entonces no quieras encerrar el plan de Dios en un solo lugar. ¿Te sientes desmotivado? ¿Te sientes frustrado? ¿Sientes que no sabes a dónde te va a llamar el Señor? Les doy un consejo al que se sienta así. Dejen de enfocarse en ustedes. Deja de enfocarte en ti y en tu futuro. Tu vida y tu futuro están escondidas en Cristo Jesús, nuestro Señor de gloria. La pregunta es, ¿quién cree de verdad de corazón? ¿Quién cree que su vida, pero también su futuro, están escondidos en Cristo? ¿Quién lo cree? La pregunta sería, entonces, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué deberías estar preocupado si tu vida está escondida en Cristo? Escuchen esto, miren, estamos vivos, ¿sí o no? ¿Hay algún muerto aquí? Estamos vivos para Dios en Cristo. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. Y nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo. Porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. ¿Cuál fue el propósito que Dios tuvo al crear todo lo que hay en el universo? ¿Cuál es la razón por la cual hizo Dios un universo infinito que ni siquiera podemos conocer? Esa es buena pregunta. En el mundo hay millones de seguidores de Jesús. Y aunque no lo creas, la inmensa mayoría de los seguidores de Jesús, esa pregunta no tiene una respuesta, por lo menos muchos de ellos no la tienen. Y generalmente todo lo que hace el ser humano casi siempre parte de una intención y de un propósito, y muchas veces esa intención lo establecen de manera consciente y a veces de una manera inconsciente. Es de llamar la atención que para la mayoría de las personas no es difícil entender que el ser humano necesita vivir una vida con propósito. No es difícil, pero a veces es más difícil que la gente entienda que también Dios, todo lo que hizo, todo partió de un propósito y no de una ocurrencia.
Dios es un Dios de propósito. ¿Qué es lo que creen la mayoría de los creyentes? ¿Qué creen? Para que yo sepa qué creen los demás, yo necesito acercarme, escuchar qué están predicando y qué están enseñando acerca del propósito eterno de Dios. Si alguien me saca el libro ese que te dije, Una vida con propósito, yo le diría, tú no sabes lo que es el propósito eterno de Dios. Tú estás buscando un propósito de vida personal y eso es soberbia. Si le preguntamos a muchos creyentes acerca de este tema de propósito, vamos a encontrar un montón de opiniones. Unos creen que el propósito de Dios fue salvar a los perdidos. Otros creen que el propósito de Dios fue que la gente dejara el pecado. Otros piensan que el propósito de Dios para con los hombres era sanarlos, liberarlos, que fueran llenos del Espíritu, que lean la Biblia, que oren, que sean miembros de una congregación. Hay un montón de conceptos enormes que la gente puede opinar acerca de lo que ellos creen que es un propósito de Dios. Ahora, no está mal ni enseñar ni predicar acerca de esos temas. Claro que no, pero ninguno de esos temas define por sí solo lo que es el propósito de Dios. Escucha lo que voy a decir. Ignorar propósito es vivir una vida sin sentido. Si propósito eterno de Dios fuera una carretera, entenderíamos que sin carretera o sin propósito no sería fácil llegar a cualquier lugar, amén. Generalmente los seguidores de Jesús, inclusive pastores, inclusive maestros, como no saben cuál es el propósito de Dios, siguen transmitiendo las enseñanzas que ellos recibieron. Por eso equivocadamente siguen poniendo al hombre en el centro de la intención de Dios, en un lugar que al hombre no le corresponde. Nuestro lugar delante de Dios no es en el centro, es en Cristo. Dice Romanos 11:36, dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Dice, a Él, no a nosotros, a Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. El apóstol escribió en el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 9, Pablo decía que él no cesaba de orar y le pedía a Dios que fuéramos llenos del conocimiento de su voluntad. Aquí la palabra voluntad proviene de una palabra griega que también significa propósito. Dios quiere que tú seas lleno de su propósito. Entonces, Pablo sabía que todo comienza y todo termina en Cristo y en su propósito. Amén. La buena noticia es que el hombre no es el centro del universo. Pero claro, por no tener esa edificación correcta, hasta la manera de evangelizar en la mayoría de las iglesias, ese evangelismo se volvió deficiente porque se ha querido evangelizar a los inconversos desde una necesidad y no desde un propósito. Yo decía hace rato en formación de vida, yo podría a lo mejor no tener para comer, pero estar pleno, porque puede ser que no tenga comida, pero tengo propósito.
Está peor que tengas para comer y no tengas propósito. Pero estando en Cristo tenemos todo. Te decían, ¿tienes problemas de dinero? Acércate a Cristo. Tu matrimonio está mal, acércate a Cristo. O sea, todas las broncas es acércate a Cristo. ¿Le debes Electra? Acércate a Cristo. Entonces es un evangelio que está más centrado en los problemas de la gente que enfocado en el conocimiento de Cristo. Por eso la visión que muchos creyentes tienen de Cristo es que solamente lo ven como el 911 al rescate. Utilizan y activan ese botón cuando tienen una bronca. Se soluciona y se vuelven a ir. ¿Y cuándo regresan? Cuando tienen otro problema. Dios no te llamó solamente a solucionar problemas. Dios te llamó a tener un propósito. Y no significa que tener propósito significa que no vas a tener problemas. Pero el problema no es la centralidad de tu visión. Amén. Lo voy a decir otra vez. Los problemas no debería de ser la centralidad de tu visión. La centralidad de tu visión es propósito eterno y Dios te sostiene, te levanta, te fortalece, te anima, te cura, te sana, te prospera. Dice que para los que vivan, fíjate cómo dice. El apóstol Pablo dice, para que los que viven, dijimos que todos están vivos, amén. Para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para que vivan para Él que murió y resucitó por ellos. Amén. Si yo estoy buscando el propósito de Dios para mi vida, Pablo dijo que esto ya no es un asunto para que vivamos nosotros, es para que viva el Hijo. Dejar de vivir para nosotros quiere decir que dejamos de buscar el propósito personal de nuestra vida. Y entonces yo comienzo a vivir solamente por un propósito, por el propósito eterno de Dios. Hay una definición un poquito más amplia de propósito eterno, te la voy a dar. Propósito eterno es algo que capturó el corazón de Dios y que ha estado presente desde la eternidad, porque el propósito fue definido entre Dios el Padre y el Hijo, en la presencia del Espíritu. Propósito eterno es lo que le da sentido, razón a todo lo que existe, a lo que es visible, a lo que es invisible. ¿Y qué es eso que apasiona tanto a Dios? ¿Qué es lo que ha movido el corazón y la intención de Dios desde antes de la fundación del mundo? Una sola cosa es lo que mueve el corazón de Dios. ¿Sabes qué mueve el corazón de Dios? Su Hijo. Jesucristo es el que mueve el corazón del Padre. Jesucristo es la razón por la cual Dios creó los cielos, la tierra, lo visible, lo invisible, por lo cual creó a Dios al hombre. Del hombre sale la mujer, hizo todas las cosas, Dios, para que su Hijo sea el centro de todo lo que existe en el universo. ¡Wow! Eso me encanta. Dios hizo un universo infinito
para su Hijo. Por eso no conocemos el universo. ¿Saben que conocemos una migaja con los telescopios más desarrollados? Y es una nada. Y todo el universo lo hizo Dios para su amado Hijo. ¿Y saben dónde estamos nosotros? En su amado Hijo. ¡Wow! ¡Wow! Ahí es cuando digo, Señor, necesito entender lo que me estás diciendo. Yo estaba desesperado buscando una respuesta de Dios. Dios, dime qué sigue para mi vida. ¿En dónde voy a estar trabajando? ¿Qué voy a hacer para servirte? Y Dios te dice, lo que tenías que hacer ya lo hiciste, estás en mi Hijo. Eso es todo. Ahora deja que fluya el Espíritu y que el Espíritu te guíe a toda verdad, a toda justicia, y que ahora haya una manifestación de los dones del Espíritu para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso sí debería de preocuparnos, decir, Señor, estos dones. El otro día usé un don y hasta rechinó. Se están oxidando. ¿Sabes por qué? Porque lo que no se usa se oxida. Todos tienen un don de parte de Dios. ¿Cuál es? Lo vas a descubrir, yo lo dije el domingo pasado, cuando sirvas a Dios. No cuando te preocupes por saber qué sigue para tu vida. Sirve a Dios. Sirve a Dios en lo que sea. Cuidando las escaleras, ya les dije. Ahí va a llegar una señora y te va a decir, ore por mí. Y vas a orar y va a ser sanada la señora. ¿Por qué? Porque tengo esa unción. Tenemos la unción del Santo. Y no es para guardarla, es para entregarla. Cristo es la imagen visible de Dios que es invisible. Es su Hijo primogénito y es anterior a todo lo creado por Dios. En Cristo Dios creó todo lo que hay en el cielo, en la tierra, lo visible, lo invisible, y así como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo existe antes que todas las cosas y por Cristo se mantiene todo en orden. ¿Hay desorden en tu vida? Permanece en Él. ¿Saben por qué se genera el desorden? Porque dejamos de estar en Cristo. Si tú tienes permanencia en Cristo, todo se va a alinear al orden de Dios. Por eso el reino tiene que ser una congregación de humildes y no de soberbios. Dios, en su bondad, creó todas las cosas para que su Hijo trascendiera y se manifestara aquí en la tierra. Y Dios crea 4 instituciones. 4. La primera institución es el hombre. La segunda institución está formada por la unidad que tiene el hombre y la mujer en el matrimonio.
La tercera institución se llama familia. Y la cuarta institución es la iglesia del Señor. Todas las instituciones divinas fueron diseñadas por Dios para que cada una aportara su imagen y su naturaleza. Esto que estoy diciendo, entiéndelo. Si el matrimonio es una institución divina, en tu matrimonio debe haber una imagen de Cristo en tu relación. Si la familia es una institución divina, tu familia debe tener la imagen de Cristo. ¿Amén o no amén? Yo declaro que las ovejas negras se vuelven blancas en el nombre de Jesús. Dios quería darse a conocer. Comienza con el hombre, después quiere mostrarse en la institución divina del matrimonio. ¿Qué es lo más atacado hay ahora en el mundo? La familia y el matrimonio. Lo más atacado. Dios se quiere dar a conocer a través de la familia y Dios se quiere dar a conocer a través de la iglesia. De la misma manera que Eva fue sacada de Adán, la iglesia fue sacada de Cristo. Igual que Eva es parte de Adán y dice que es hueso de sus huesos, carne de su carne, la iglesia también es parte de Cristo. Ahora, ¿cómo iba a expresarse el Hijo aquí en la tierra? ¿Cómo? A través de la iglesia. La iglesia no es un edificio. Somos todos nosotros, el conjunto de creyentes, amén. Somos la cuarta institución y en esa institución también debe haber una manifestación Cristo. ¿Cómo van a llegar los de afuera aquí adentro? Porque ven a la iglesia y ven Cristo en la iglesia. Termino con esto. Colosenses capítulo 1, verso 17 y 18. Dice, Cristo existe antes que todas las cosas. Por Él se mantiene todo en orden. Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Él, que es el principio, fue el primero en resucitar para tener así el primer lugar en todo. Cuando Dios ve desde arriba a la tierra, ¿qué ve Dios? ¿Qué ve Dios? ¿Me ve a mí, pastor? No, ve a su Hijo. Y nos ve a nosotros adentro de su Hijo. Amén. Porque siempre crecimos pensando eso. Es que cuando Dios me ve, cuando Dios voltea a ver a la tierra, me ve a mí. No te ve. Ve a su Hijo. Ve la sangre. Ve la redención. Ve la salvación. Y ahí estamos nosotros. Funcionando no de manera individual, sino colectiva, como un cuerpo que somos. Cuando Cristo es mi cabeza, amén. Pablo jamás vivió preocupado por descubrir cuál era el propósito de Dios para su vida. Nunca vas a ver que digan las cartas paulinas y cuál era el propósito de Dios para la vida de Pablo. Eso no lo tenía preocupado.
Pablo no vivía preocupado, Pablo vivía ocupado, vivía enfocado. ¿Y saben qué? ¿Saben por qué sé que vivía enfocado? Él dijo, puesto los ojos, ¿en dónde? En Jesús, en Cristo, puesto los ojos en Él, el autor y el consumador de la fe. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Hijo, le iba a decir una palabra, pero no sé si oye fuerte. ¿Qué te importa? Lo importante no es cuál es el propósito de Dios para tu vida. Enfócate en lo mismo que se enfocó Pablo. No falla eso. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de todo. ¿Y saben qué? Todo está resuelto en Cristo Jesús. Todo. Amén. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Hola, el día de hoy quiero invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales. Búscanos como Iglesia Conquista y regálanos un like en Facebook, síguenos en Twitter, agréganos en Instagram y suscríbete a nuestro canal de YouTube. No lo olvides, cada que compartes un mensaje, tus familiares y amigos reciben una palabra de bendición.